Eso ya era lógico, es lo que desde el momento en que te asomas, ¿sabes? Te puedes mirar de una parte o de otra. Oye, ayudar a poner esto que sean... A ver si queda un mazo de... no se queda, Ha caído. sí, la tengo Sí, porque estaba aquí Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros la asistencia y la expectación que entre todos hemos conseguido en un momento en el que todos los focos estaban centrados en un evento organizado por una entidad privada llamada Iglesia Católica. Agradecer en primer lugar al Club Amigo de la UNESCO de Madrid, que forma parte de las organizaciones adheridas a este manifiesto y a la manifestación, el que nos haya cedido su local para hacer aquí esta rueda de prensa. Al mismo tiempo, agradecer a todas las asociaciones, plataformas del Estado español que se han adherido al manifiesto que hemos publicado hace ya aproximadamente 2 meses, y a su vez a la manifestación que hemos convocado para el próximo día 17 de agosto. En la mesa me acompañan Evaristo Villar, de Redes Cristianas, Luis Vega, de Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores. También hay otros compañeros que han estado trabajando estos días de otras organizaciones, pero hemos creído que con 2 o 3 personas sea suficiente para dar la rueda de prensa. Yo soy Francisco Delgado, presidente de Europa Laica. Antes de dar la palabra a Evaristo, decir que asistimos al intento de una nueva reconquista católica organizada por la jerarquía de esta Iglesia y una parte de los políticos del Estado español. Y por lo tanto, en un momento en donde la secularización de la sociedad española es bastante profunda. Le doy la palabra, en primer lugar, a Evaristo Villar. Buenos días. En primer lugar, a mí me deja un poco perplejo el que a estas alturas de la democracia en España tengamos que estar todavía defendiendo el Estado laico. Después de más de 30 años, casi 34 años de democracia, pues tenemos que estar en esto que yo, cuando estaba pensando un poco esta mañana qué decir sobre este tema, pues me venía sin querer la imagen del famoso alcalde de Móstoles, aquel de el tiempo de la independencia contra los franceses, ¿no? Y me venía la idea que acaba de explicar ahora Paco, que tendría que haber alguien con coraje suficiente y valentía como para decir españolas y españoles. Así, no se oye. Alguien tendría que decir españolas y españoles. El Estado está en peligro de recatolización. Es necesario defender su laicidad. Bueno, pues, si esto os pareciera un poco exagerado, yo os invitaría a contemplar un poco la escena que vamos a ver en estos días. Llega el Papa, se dice en visita pastoral, pero que va a tener todo el protocolo de un jefe de Estado. Imaginaros que en torno al Papa pues van a estar de alguna manera rotando, pues ahí va a estar la monarquía, ahí va a estar prácticamente todo el gobierno del país democráticamente elegido,
ahí va a estar muy enjollado, por cierto, pues todo el gobierno de la comunidad, va a estar la corporación municipal, ahí van a estar prácticamente los banqueros, obispos, en fin. Si os fijáis, es la escena perfecta de la unión de un Estado, prácticamente de un Estado teocrático, en el cual se vuelve a la unidad entre la religión y la política, entre el Estado y la Iglesia, entre, iba a decir, entre el altar y el trono. Se va, y casi exageraría un poco diciendo que hasta entre la cruz y la espada, porque creo que va a desfilar hasta un destacamento de la legión. Bueno, si este fuera el escenario, yo no sé si llevan cámara, si este fuera el escenario, que es por cierto, entonces nosotros yo tengo dos argumentos fuertes en contra de esta escena, y uno que digo desde nuestro punto de vista cristiano, dos en el cual coincido con el resto de los convocantes, y uno que es típicamente cristiano. El primero es un argumento, podríamos decir que es un verdadero bofetón a la Constitución democráticamente aprobada en el año 1978. En su artículo 16.3 dice que ninguna religión tendrá carácter estatal. Y este es un principio decisivo, jurídicamente absoluto. De tal manera que el Tribunal Constitucional lo ha interpretado, bueno, no el Tribunal Constitucional, sino a lo largo del articulado de la Constitución, se habla después de Estado aconfesional, y el Tribunal Constitucional ahora sí que lo ha interpretado como laico, que se puede traducir por laico. Bien, pues es cierto que en ese mismo artículo se dice que los poderes civiles deben de tener una cierta, tendrán en cierto miramiento pues a las religiones, especialmente la Iglesia Católica, una cierta cooperación con ella. Pero lo tremendo es que esta cooperación se ha interpretado casi como un mandamiento constitucional. Y hoy día pues estamos en esa especie de matrimonio entre el Estado y la Iglesia, donde, como se va a hablar, pues van bastantes dineros de la sociedad civil van a ir derivados hacia este propósito, ¿no? Con esto nos están devolviendo a un Estado preconstitucional, que se interpreta prácticamente, fijaros, toda esta cooperación con las religiones en el marco de los acuerdos con la Santa Sede del año 1979, que en gran parte se ponen aún por encima de la propia Constitución, lo cual es ciertamente un dejar bastante en feo la Constitución. Este como primer punto. Es una escena que cualquiera que la mire objetivamente resulta inconstitucional. En segundo lugar, yo diría que desde el punto de vista de la sociedad hay una clara deformación de la sociedad actual española. La sociedad española la reflejó bastante bien, sobre todo desde el punto de vista de las creencias. En el pasado se reflejaron, en el pasado año, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un sondeo que hizo sobre el comportamiento o digamos el número de gente que se confesaba creyente católica, pues arrojó el dato del 71.7%, lo cual quiere decir, sin entrar ya en el nivel de práctica que podríamos hablar, pero no tengo tiempo, esto quiere decir que casi el 30% de la sociedad española no cabe dentro de esta escena que se nos va a montar en estos días, es decir, en esa confesionalidad desde el Estado. Eso quiere decir lo siguiente, que estamos en una sociedad que no se quiere aceptar, una sociedad multicultural, una sociedad multireligiosa, toda ella en definitiva transversalmente afectada por el fenómeno creciente de la secularización y digamos aún de la laicidad, y esto debido pues al desarrollo, debido a la modernidad, etc. Todo esto es la sociedad que se nos refleja a través de la experiencia que tenemos y de los datos que nos dan las investigaciones sociológicas, ¿no? Entonces, desde aquí, el primar una parte de esta sociedad, como se va a hacer ahora con una entidad privada, que es la Iglesia Católica,
dejando al resto, ese otro 30%, en definitiva, es un agravio comparativo con el resto de las instituciones del Estado y digamos, una discriminación entre ciudadanas y ciudadanos, de tal manera que en este país se consagra la diferencia, la separación entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y de tercera categoría, lo cual es inconstitucional nuevamente. Y finalmente, y acabé, es el argumento que podríamos decir los cristianos. Los cristianos, a pesar de todo eso, nosotros estamos aquí y mucha gente les extraña, pero nosotros les damos mucho más crédito a aquella memoria que guardaron los primeros cristianos de Jesús de Nazaret, que en definitiva en una expresión que guardaron y que reflejan los evangelios, pues quieren expresar de alguna manera cuál fue su praxis, su comportamiento en este tipo, en una sociedad teocrática donde la religión y el Estado estaban perfectamente unidos, ¿no? Pues él, cuando le preguntaron a este propósito, dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, los cristianos tenemos motivo suficiente para abogar y defender un Estado laico y una separación que nos viene muy bien de la religión y de la Iglesia del Estado confesional. Gracias. Tiene la palabra un colega de Asociación Madrileña de Arqueos Libres Pensadores. Buenos días a todos. Se pone un poquito en medio, Si se pone en medio, si se cambia el sitio, mejor igual. Y si se cambia la silla, ya se ha quedado mejor. Es que si no estoy así, me lleva. Nos interesan los invitados de la mesa. Vamos a ver. Yo voy a hablar un poco de las actividades. Voy a hablar un poco de las actividades que estamos desarrollando. Y sabéis que esto no ha empezado para nosotros el día de hoy, ni va a terminar el día 17. De hecho, realmente el inicio de este proyecto de recibimiento de la Semana de la Juventud Católica y de la Benedicto XVI, no por el hecho de que vengan, que es algo que estamos totalmente de acuerdo, sino por el hecho de que siendo un evento privado sea financiado con dinero público, con dinero por supuesto de todos. Y también porque normalmente cuando viene, pues se compromete en la legislación española regañándonos y enfrentando a unos ciudadanos contra otros por distintas leyes que ya han aprobado nuestro Parlamento. Consideramos una intromisión que no se le permitiría ni lo hacen. Por ejemplo, a Sarkozy o a Berlusconi, ya no digamos a un Chávez. Y también por la supeditación de como acaba de decir Evaristo, de las instituciones españolas, instituciones aconfesionales a un credo concreto. Entonces, dentro de estos actos ya hemos hecho algunas cosas, pero lo más cercano que se lo voy a explicar yo es la presentación el día de ayer a la Fiscalía del Estado de un documento que tenéis, si podéis recoger al salir, y que os resumo. Realmente, ¿qué es este documento? Que está firmado, por las tres organizaciones que estamos impulsando dentro del colectivo de Fututico, donde hasta el día de hoy se siguen adhiriendo, bueno, pues nosotros lo que planteamos al fiscal general del Estado es una advertencia de que esté atento a las declaraciones seguras que se van a hacer, no solo por el Benedicto XVI, sino por organizaciones como puede ser, no sé, organizaciones de la Iglesia Católica de intromisión en las leyes y la legislación española, por si puede ser constitutivo de derecho. Es decir, nosotros lo que decimos es su obligación defender el sistema democrático, es su obligación defender pues lo que se aprueba en el Parlamento Español, en el Congreso, en los diputados, y debe de estar atento por si alguna de las actuaciones son constitutivas de derecho.
Eso fue presentado ayer por la mañana y aquí tenéis una propia salida. Y el segundo tema es el de la manifestación. El segundo tema es el de la manifestación que solicitamos y que, como sabéis, ha tenido diversas vicisitudes. La manifestación fue prácticamente desde el principio autorizada, pero prácticamente desde el principio con un intento de ningunear. Se hizo un intento, en nuestra opinión, de llevarnos a un sitio donde no tuviera visibilidad y además entendemos que es peligroso. Y hay que decir que la delegación del gobierno no encontró, a pesar de las presiones, de las grandes presiones que nos han reconocido, que ha tenido, no encontró ningún argumento jurídico para prohibir esa manifestación. Como no podía ser de otra forma, porque esa manifestación no solamente la pedimos nuestras tres organizaciones aquí, hay científicos que las tenéis la parte de extranjera del registro y no están todas, porque han seguido llegando más. Los tiempos de impresión y los tiempos de gestión desde que van a incide. Bueno, pues esa manifestación donde en el propio escrito argumenta la delegación que habiendo solicitado información a la policía, habiendo solicitado a su departamento jurídico, habiendo interpretado la Constitución, no hay ningún problema para prohibirlo. Pero ninguno de los tres recorridos que planteábamos, porque sabéis que legalmente hay que dar un recorrido, digamos que es el que a ti te gusta, y dos alternativos que aceptaríamos si lo demostraran que hay algún problema con ese dinero. Ninguno de los tres nos autoriza y nos da, no sabemos por qué, búsqueda de un sombrero mágico, un recorrido por la Bahía.